¿Qué son los Chenyu? La serie de lengua china de China desde el sur. Si nos preguntaran qué es lo que más nos gusta de la lengua china, nos costaría elegir entre nuestros dos favoritos, la simple belleza de los caracteres y los Chenyu. Ambos son portadores de la identidad cultural china. Los Chenyu son un tipo especial de frases hechas o modismos y constituyen una característica tradicional del chino. Son estructuras fijas generalmente compuestas por 4 caracteres que forman una unidad semántica y aportan un significado que no siempre es fácil advertir a partir del sentido de los caracteres que los componen. Le otorgan una riqueza y un carácter expresivo muy especial a la lengua y son un reservorio de la cultura tradicional. En China, muchos de ellos se aprenden desde la infancia junto con las historias de las que provienen. Preferimos no traducir la expresión Chenyu, ya que es una estructura idiosincrática del chino y es mejor incorporar la expresión antes que adoptar una traducción impropia. Es bueno acostumbrarse a incorporar expresiones chinas, tal como nos hemos acostumbrado a tener expresiones en inglés o latín, incluso si en un primer momento nos resulta extraño su sonido. Si bien lo más común es que posean 4 caracteres, excepcionalmente hay Chenyu compuestos por 3, 5 o hasta 7 caracteres. En la lengua china existen también proverbios, pero no se identifican con los Chenyu. Un rasgo que los diferencia es que los Chenyu pueden cumplir diferentes funciones gramaticales. Pueden ser sujetos, adjetivos, verbos y también adverbios, mientras que los proverbios suelen ser frases completas. Además de los Chenyu, existen otras estructuras de 4 caracteres en la lengua china y eso lleva a algunas controversias acerca de si algunas de ellas pueden o no ser consideradas Chenyu. Figuran en los diccionarios, de modo que muchas veces el modo más sencillo es tener un buen diccionario de referencia y usarlo con conocimiento de que las listas no son exactamente iguales en todos ellos. Estas estructuras de 4 caracteres son muy numerosas, se cuentan por miles, si bien los que se usan en la lengua cotidiana son bastantes menos. Aprender sobre el sentido, el uso y la historia de los Chenyu es una gran herramienta para la comprensión profunda de la lengua china. No nos enseñan solamente chino, nos enseñan a pensar como los chinos. Para estudiantes avanzados de esta lengua es indispensable, pero disfrutarlos no está limitado a los estudiantes de ella, sino que es accesible para todos. Muchos Chenyu están basados en una historia, un poema o un texto filosófico de los cuales se extraen su sentido. Lo más común es que posean un sentido literal y otro alegórico, y no es extraño que cambien de sentido con el tiempo. Desde el punto de vista literario y filosófico, son extremadamente interesantes y representan el modo en el cual cristalizan las tradiciones y la cultura en la lengua. Siempre una lengua se aprende junto con la cultura que la ha desarrollado, pero este recurso del chino representa una carga semántica adicional que refuerza el anclaje cultural. El mejor modo de aprender acerca de los Chenyu es a través de ejemplos, por eso en nuestra página tenemos una sección dedicada a ellos y estamos trabajando para hacerla crecer. Además de mostrar su contexto y ejemplos de su uso, ofrecemos una traducción del texto original. Es común que los textos para estudiantes de chino presenten versiones sencillas en chino moderno, pero en nuestro caso preferimos trabajar con las versiones originales. Así, se puede disfrutar de la traducción y el texto clásico se convierte en una herramienta para quienes estén abordando el aprendizaje del chino literario. No solamente en los artículos que están específicamente dedicados a ellos, sino que en todos nuestros artículos los tenemos presentes y los señalamos y comentamos cuando aparecen. Títulos de películas, por ejemplo, como Wu Sanlong, El tigre y el dragón, son un Chenyu. En la traducción de su título al español se pierde totalmente, pero incluso si lo traducimos de modo literal, tigre agazapado y dragón escondido, no se estaría incluyendo su sentido de talento escondido. La expresión se nos vuelve mucho más significativa si tenemos en cuenta que proviene de un poema de Yun Xin, escrito durante el período de las 6 dinastías. El poema dice: en la sombra de la roca se esconde un tigre, las ensortijadas raíces parecen un dragón escondido. En nuestra reseña del film incluimos este detalle porque entendemos que lejos de ser una cuestión menor es fundamental. Veamos otro ejemplo. Una obra clave de la escuela legalista es el Han Fei Si, una obra del siglo III a.C. El maestro Han Fei defiende allí una filosofía política de carácter más pragmático que el confucianismo, dado que considera que lo más importante es el poderío militar, basado a su vez en la prosperidad económica del reino. Se opone a la fundamentación de los consejos políticos en las obras clásicas del pasado, porque entiende que el éxito depende de la capacidad para evaluar la situación presente, la cual puede requerir medidas innovadoras. Al argumentar esto último, construye la analogía en la que se basa nuestro Chenyu.
Nuestro ejemplo es Chen Ren Mai Lü, cuya traducción literal es el hombre de Chen compra zapatos, mientras que en su sentido alegórico alude a confiar más en los dogmas o en las normas que en uno mismo o ser rígido en la aplicación de las normas. Nuestra traducción de la historia es esta. Había una persona de Chen que estaba a punto de comprar zapatos. Primero tomó una medida de su pie y la colocó en su asiento. Al ir al mercado, olvidó llevar la medida. Cuando ya estaba a punto de conseguir los zapatos, dijo entonces, olvidé traer la medida. Se volvió a su casa y la tomó, pero cuando volvió, el mercado había cerrado. No consiguió entonces los zapatos. Una persona le dijo, ¿por qué no probaste usando el pie? Y él respondió, prefiero confiar en la medida antes que en mí mismo. Esta historia sencilla esconde una enseñanza profunda que nos advierte sobre la adhesión ciega a las normas y la falta de confianza en la propia experiencia. En su contexto original, las normas serían los textos clásicos de referencia al confucianismo, que serían un velo que impediría entender, según el maestro Han Fei, que la situación contemporánea requiere respuestas nuevas que no pueden encontrarse en ellos. Al ofrecer ejemplos contemporáneos, vemos que tanto su contexto original como su apropiación actual son clave para la comprensión de esta estructura de 4 caracteres. Por medio de su empleo se lo actualiza y se extiende su sentido en direcciones antes inexploradas. Este es justamente el juego tan interesante de la cultura china, su combinación entre tradición e innovación. Actualmente se puede usar Chen Ren Mai Lü, por ejemplo, para criticar la burocracia inflexible. Las nuevas reglas de la empresa son demasiado rígidas, esto es completamente igual al caso del hombre de Chen que fue a comprar zapatos, ni siquiera permiten la flexibilidad más básica. También podemos criticar métodos de enseñanza obsoletos. El sistema actual de exámenes es como el hombre de Chen que fue a comprar zapatos. Los estudiantes solo memorizan respuestas y no piensan por sí mismos. Podemos también hacer comentarios irónicos sobre modas absurdas. Los influencers hacen cola durante 3 horas para una foto. En verdad, son como el hombre de Chen que fue a comprar zapatos. Olvidan por completo disfrutar de la vida misma. Podemos criticar también leyes desconectadas de la realidad. Esta política es totalmente como el hombre de Chen que fue a comprar zapatos. Quienes la redactaron no tienen idea de la realidad de la base social. Dependiendo del destinatario de la traducción, se podría elegir no traducir literalmente el Chen Yu, sino reemplazarlo por adherir ciegamente a las normas o despreciar la propia experiencia, por ejemplo, dependiendo del caso. Ambas opciones tienen sus ventajas y desventajas. Al conservar el personaje que quería comprar zapatos, se apunta a la historia y la filosofía chinas y se invita al lector a dirigirse hacia ellas. Una nota al pie, por ejemplo, podría relatarla brevemente. Sin embargo, cuando en un texto se usan muchos Chen Yu, se volvería muy densa su lectura. Tener que recurrir demasiado a las notas interrumpe la fluidez de la lectura y desvía la atención. Por eso traducir es un arte, y un arte bastante ingrato, dado que es muy fácil criticar las decisiones de un traductor. Al adentrarnos en su estudio, entendemos que los Chen Yu no solo son palabras, son cápsulas de tiempo que nos traen a la actualidad enseñanzas de una sabiduría milenaria en solo 4 caracteres. Detrás de ellos se esconden batallas épicas, fábulas morales e incluso chistes antiguos. Comprender su sentido e incorporarlos para pensar, incluso sin los caracteres o las expresiones chinas, nos muestra la potencia de una cultura que es capaz de enseñar incluso fuera de su contexto específico, constituyéndose en parte del capital cultural de la humanidad. Si quieren saber más sobre los Chen Yu, los esperamos en China del Sur.